Cuando una persona con discapacidad mental comete un delito, lo más probable es que sea declarada inimputable. Es decir, no se le considera responsable porque no comprende que su conducta es ilícita. Sin embargo, para llegar a esta conclusión, hay que demostrar que la persona efectivamente tiene la condición de inimputable. Hoy vamos a conocer qué exámenes debe realizarse una persona para determinar si padece una discapacidad mental que la excluya de una sanción penal. Mi nombre es Óscar Valleza y hoy en Te Defendemos voy a conversar con una defensora pública federal sobre las pruebas periciales psicológicas y psiquiátricas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Estamos iniciando ya con Te Defendemos y quiero dar la bienvenida al estudio a María de Jesús Galindo Ramírez. Ella es defensora pública federal. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Gracias, Óscar, a ustedes por invitarnos. Al contrario, gracias por venir. Y comentaba al principio del programa de que existen personas que a lo mejor por su condición de salud se les puede declarar como inimputables. Pero vamos a empezar a explicarle a la gente de Te Defendemos, a los amigos que nos ven, ¿qué es inimputable? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este término? Óscar, la inimputabilidad es un factor determinante del delito que nos va a conllevar a que se determine si una persona al momento de cometerlo carecía de esa comprensión para querer llevarlo a cabo. La inimputabilidad tiene que ver con la comprensión o con la incomprensión. Okay. Esto es un estado que se crea en la mente, únicamente en la mente. Por tanto, la cuestión o el aspecto de la inimputabilidad siempre se va a ventilar por la autoridad judicial para que se determine si cometió o no, ya no un delito, sino una infracción penal. Okay. Ya no declararlo responsable penal, sino responsable social. ¿A quién nos referimos entonces cuando hablamos de personas inimputables? Bueno, a todas aquellas personas de las que a través de cierto procedimiento probatorio se llega a la conclusión de que padecen de una disfunción mental. Bien, parece un tema delicado porque, pues podemos decir, o sea, entonces cualquier persona, o más bien, ¿una persona es inimputable sin importar el delito que haya cometido? Ah, claro, precisamente la inimputabilidad se encuentra contenida en una parte general del Código Penal y en las partes generales de los códigos penales tiene que aparecer un procedimiento especial para gente que es inimputable. Aquí no importa el delito. Bien. Lo que sí es importante muchas veces dejar claro es el momento en que se comete el delito. Hay delitos o tipos penales o su estructura que sí requieren de un momento especial. Ese momento es el que va a dar pauta para saber si es el caso de que se encontraba el sujeto que lo cometió en un estado anímico, interior, a veces anímico, a veces disfuncional, y esa disfuncionalidad tiene que ser plenamente comprobada. Entonces, el delito no tiene mucho que ver, sino para efectos ya de el dictado de la medida de seguridad o de la infracción penal. ¿Quedan, digamos, libres entonces de toda sanción o hay algunas sanciones especiales que apliquen para este tipo de personas? Ah, bueno, sí hay sanciones. La infracción penal se debe de aplicar una vez decretada la inimputabilidad y no quedan libres del todo porque depende del grado de inimputabilidad que padezca el sujeto. Como puede ser, se pudo haber comprobado que fue transitoria ese estado de incomprensión y que pudo haber sido que fue por periodos. Entonces hay delitos en los que se requiere de un pago de reparación del daño, por ejemplo, y en ese sentido incluso hay jurisprudencia que dispone que si se comprueba que el sujeto al momento de cometer el delito fue debido a una incomprensión transitoria, o a un desarrollo intelectual retardado, pero nada más transitoriamente, pues puede hacerse acreedor del pago de una reparación del daño. Nos habla de una jurisprudencia, nos hablaba también del Código de Procedimientos Penales. ¿Cómo están regulados entonces los derechos de los inimputables? Bueno, definitivamente los derechos del inimputable se encuentran contenidos desde la Constitución, tratados internacionales. El estado de inimputabilidad
no debe permitir que se vulnere ninguna garantía ni derecho de la persona sujeta a proceso penal. Y bueno, ya dentro del procedimiento se verificará si amerita ser inimputable o no. Bien. ¿Verdad? Pero finalmente sí se encuentra contenido en nuestras leyes fundamentales, tratados internacionales, leyes ordinarias como son los códigos penales, y definitivamente el procedimiento se va a encontrar ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales, anteriormente en el Código Federal de Procedimientos Penales y todos aquellos ordenamientos de procedimiento. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresando quisiera preguntarle cómo comprobar que en realidad una persona padece de una discapacidad mental, pero esto después de esta primera pausa. Regresamos en un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con la Defensora Pública Federal, María de Jesús Galindo Ramírez. La pregunta que le hacía antes del primer bloque, ¿cómo comprobar que en realidad alguna persona sí tiene algún padecimiento mental, algún trastorno? ¿Cómo comprobarlo? Bueno, en ese aspecto sí la ley es específica, es clara, y esa exigencia legal debe de cumplirse, pero además es la única prueba por la que podemos, o a través de la cual se puede determinar que una persona es inimputable. Los medios probatorios idóneos en este caso pueden ser pruebas periciales desde médicas, psicológicas, y las más importantes son las psiquiátricas. ¿Quién determina que se debe hacer una prueba pericial, un examen pericial? El juez tiene las más amplias facultades para determinarlo, sin embargo, cualquiera de las partes también puede hacerlo. Ministerio Público como representante de la sociedad, nosotros como defensores, si nos percatamos en la entrevista previa que hay algo que no, que como que no es congruente con el hecho, pues también podemos hacer valer este aspecto, pero definitivamente la ley da pauta para que sean tanto el juez como las partes. Oiga, ¿y cómo distinguir un padecimiento psíquico de uno psiquiátrico? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, realmente los conceptos son diferentes y a la vez están relacionados. A ver, cuéntenos. Lo psíquico es todo aquello que tiene que ver con las funciones de la mente desde el punto de vista de la psicología científica. Sí, todas las funciones tienen que ver muchas veces con las partes que conforman el cerebro. Okay. Lo psiquiátrico, el campo psiquiátrico es el campo de la psicología que se va a encargar de estudiar para la investigación, para el tratamiento, para los diagnósticos, en un momento dado para la rehabilitación de todas aquellas personas que padecen disfunciones psíquicas. Muy bien. Ahora, de comprobarse que una persona sí tiene estos padecimientos, ¿qué es lo que sigue? O sea, de verdad, la gente podría pensar, bueno, pues es una persona inimputable, entonces pues, no se le aplica sanción y se va a su casa, o hay algunas medidas de seguridad. ¿Qué es lo que sigue en caso de que se compruebe? Como lo decíamos, el inimputable va a ser acreedor, una vez que se determine la inimputabilidad, de una infracción penal. Y también esa infracción penal va a contener todo lo que pueden ser tratamientos médicos. Los tratamientos pueden ser en libertad o pueden ser bajo la vigilancia de una autoridad o la institución que el juez haya determinado, ¿verdad? Dependiendo del caso, dependiendo del grado de afectación al que hayan llegado los psiquiatras para determinar cuál es el tipo de disfuncionalidad que padece. Hay tratamiento en internamiento, en centros especiales, y los tratamientos también pueden ser en libertad a través de terapias. Bien, ¿ha tenido en sus manos algún tipo de asuntos? Sí, he tenido asuntos desde, bueno, con motivo del anterior Código de Procedimientos, desde
la persona que se consideraba inimputable, que el juez advirtió que era una persona inimputable, decretó la apertura de un procedimiento especial, la suspensión del procedimiento ordinario, para que se verificara a través de los exámenes correspondientes si lo era o no lo era, y lo fue. Otro caso es el de otra persona que ese asunto sí fue muy susceptible de aportaciones de pruebas por ambas partes, tanto de la defensa como de la gente del Ministerio Público, pero más de la defensa. El caso del secuestrador del avión, ¿verdad? Bueno, que de repente él tiene una alucinación delirante, eso fue lo que dijeron los psiquiatras, y refiere a haber visto ciertas señales divinas que lo conllevaron a la comisión del delito. Qué delicado asunto, ¿eh? Y de verdad la importancia que tienen las pruebas periciales. Sí, ahí sí definitivamente fueron, pero clave las pruebas periciales. Se ofrecieron todo tipo de pruebas, pero aquí quienes definieron fueron las periciales en materia psiquiátrica. Y es tan interesante y a la vez tan delicado como dices, Oscar, llegar o andar en la mente de un ser humano. Sí, así es. Sí. Los psiquiatras, todos unos especialistas que de verdad es gente muy preparada, con mucha experiencia y que, bueno, se basan, también tienen sus parámetros, se basan en el manual de observancia internacional que se le llama CIE-10, que es el catálogo de enfermedades internacional. Y es que en algún momento las pruebas periciales podrían evitar el riesgo de que cualquier persona en algún momento cometa un delito y finalmente nada más declararse, no, pues no me di cuenta de lo que estaba haciendo y declararse como con algún padecimiento, ¿no? Así es, como en los casos que comento, desde luego que hay casos también en los que, pues, ya después de cometido el delito, el sujeto dice, es que yo padecí una enfermedad mental. Bueno, el juez dice, tienes todo el derecho de que se te escuche en juicio, ordeno que se te hagan los exámenes correspondientes, pero finalmente van a determinar tal vez que no lo sea así, ¿verdad? Es muy interesante ese campo dentro del derecho penal. Así es, muy interesante. Sí. Ahora, la medida de seguridad que se aplique a una persona con algún padecimiento, ¿cómo velar que en realidad se cumpla? ¿Cómo velar que en realidad es efectivo lo que le están aplicando? Bueno, el Estado, el juez está obligado a que se garanticen todos aquellos derechos, primero del inimputable, que tiene el derecho a una salud y a permanecer en un lugar digno, ¿verdad? Y bajo las condiciones que estableció el juez, y también de cualquier persona que pudiera ser afectada con alguna conducta de él en un momento o en una transitoriedad de alguna disfuncionalidad que padezca, ¿verdad? Entonces, se garantiza a través de las instituciones idóneas, son hospitales por lo general. ¿Qué establece el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a las personas inimputables, ahora que ya tenemos en marcha un nuevo sistema de justicia penal? El nuevo sistema de justicia deja todavía más abierto el campo al juez, en el sentido de que iniciada la audiencia de control, el juez sí advierte que existe una persona que puede encuadrar en cualquier causa de inimputabilidad que refiere la parte general del Código Penal, pues entonces ordena que se hagan los exámenes, pero aquí sí no hay suspensión del procedimiento como en el sistema anterior. Bien. Aquí sí, el juez se le da la facultad, dice la ley, de que haga los ajustes razonables, así como el Ministerio Público en caso de cuando está retenido, pero finalmente él puede hacer los ajustes razonables para que se determine el momento en que se van a llevar a cabo los exámenes psiquiátricos, y él también va a determinar si debido al padecimiento es de continuarse con el juicio ordinario o no. Está apto para escuchar a las partes y para que las partes aleguen lo que a sus intereses corresponda, y ya él determinará si se declara inimputable o no. De acuerdo, muy bien. Tenemos que hacer una segunda pausa, pero regresando quisiera preguntarle cuál es el papel de ustedes como defensores públicos federales ante este tipo de asuntos. Pero esto regresando de esta segunda pausa, volvemos en un instante. No te vayas.
Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con la Defensora Pública Federal, María de Jesús Galindo Ramírez. ¿Qué debe contener un dictamen pericial para poder considerar a una persona como inimputable? Referíamos que hay parámetros internacionalmente aceptados y aprobado por la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10, refiere los parámetros exactos. Es tan interesante todo esto porque aquel perito que emita un dictamen dogmático, es decir, sin contener ese tipo de requisitos, pues incurre en una equivocación y no nos va a proporcionar los datos que necesitamos para saber si una persona es inimputable. Realmente, de acuerdo a las entrevistas y a los interrogatorios que hemos hecho a este tipo de peritos, llegamos a la conclusión de que es importantísima, en primer término, la historia clínica que realizan a la persona a examinar. La historia clínica va a hacer el desarrollo de todos aquellos padecimientos que pudo haber tenido el sujeto, desde aspectos emocionales hasta traumatismos cráneoencefálicos y aspectos que van a causar un daño orgánico que va a conllevar a una incomprensión en un cierto momento. Muy bien, nos hablaba de lo que establecía el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también mencionó por ahí alguna jurisprudencia. ¿Hay jurisprudencia sobre este tema? Sí, hay jurisprudencias, claro, en la que todas coinciden en que los exámenes o las pruebas idóneas para determinar la inimputabilidad de las personas son precisamente este tipo de pruebas periciales, las psiquiátricas. Y hablamos también del aspecto de que también se refieren a los pagos de la reparación del daño, incluso, ¿verdad? Debido a que cuando los padecimientos son únicamente transitorios. Bien, ¿cuál es el papel de ustedes como defensores públicos en este tipo de asuntos? Bueno, nosotros estamos obligadísimos, ¿verdad?, a que pues la justicia se vea reflejada a la sociedad y a los usuarios de nuestros servicios, y finalmente pues nosotros, depende mucho del defensor también, el hacer valer, el invocarle desde un inicio del procedimiento al juez, pues que hay indicios, ¿verdad?, de una probable inimputabilidad en la persona detenida, ¿verdad? Hacerlo valer desde ese momento para nosotros es importante, pero no nada más se queda ahí, tenemos que ofrecer las pruebas idóneas, las pruebas periciales, desde médicas, psicológicas, psiquiátricas, invocar, objetar los dictámenes que son dogmáticos, que no están acorde a estos parámetros internacionales. Fundamental su trabajo para proteger los derechos de las personas inimputables. Claro, sobre todo, y que cualquier prueba pericial que se le vaya a practicar a nuestros representados vaya acorde y ajustado a la no violación de sus derechos humanos y que no cause vulnerabilidad en él ni en su familia. Muy bien, ya tenemos aquí algunas preguntas del público, pero antes quiero invitarla a ver un resumen de lo que hemos venido hablando. En esta siguiente pieza conoceremos qué se requiere para considerar a una persona como inimputable. Acompáñame a verlo. Claro que sí. Al existir una transgresión a la norma penal, se exterioriza una conducta. Cuando una persona comete un delito en un periodo anímico desordenado, ya sea repentino o sucesivo, puede ser declarada inimputable, es decir, que puede exceptuarse de castigo. Para comprobar si una persona es inimputable, se requiere de un dictamen psicológico y psiquiátrico. Con esta prueba, se indaga sobre el acto de conocimiento del delito. El desarrollo probatorio para la comprobación de inimputabilidad es determinante para obtener una sentencia justa. El resultado de la comprobación de la inimputabilidad es la imposición de una medida de seguridad y no de una pena privativa de la libertad. Ahí está, en términos muy generales, lo que se requiere para considerar a una persona como inimputable. Y ahora vamos con las preguntas del público. Tengo aquí la primera de ellas, es de la señora Agustina Mendoza Palmas de Colima. Hace referencia a que su hijo está enfermo mentalmente y pregunta si puede resultar responsable por la comisión de algún delito.
Bueno, si su hijo está enfermo mentalmente y está sujeto a algún proceso penal, pues definitivamente no puede resultar responsable penal por la comisión de ese delito. Desde luego se tiene que determinar su responsabilidad social. Él ya no va a poder responder penalmente porque de responder penalmente tendría que pagarle una pena privativa de libertad al Estado. Y precisamente esa es la característica, ¿verdad?, que no permite que el inimputable sea sujeto de responsabilidad penal. Entonces, aquí es importante también, pues, que esa persona se haya declarado inimputable a través de una sentencia. Muy bien. Tengo otra pregunta, es de Pedro Castro López, del Estado de México. Solicita que en base al tema expuesto se le informe cuáles son las sanciones que se le imponen a las personas que son declaradas inimputables al cometer algún ilícito. Bueno, las sanciones pueden ir desde un tratamiento en libertad, un tratamiento médico o de rehabilitación en libertad, hasta un tratamiento de internamiento prolongado, en el que se le va a dar seguimiento a través de la autoridad ejecutora administrativa, ¿verdad? Que se va a encargar de avisarle al juez cuál ha sido la evolución de ese tratamiento, si realmente con ese tratamiento la persona declarada responsable social haya adquirido una nueva función o sus funciones ya son más normales. Si no es así, el tratamiento tiene que durar. Hay algo muy importante, el tratamiento médico no puede durar más de la pena prevista para el delito que cometió la persona. Bien, ¿es la importancia del historial clínico lo que nos comentaba? Sí, ahí tiene mucho que ver precisamente el historial clínico y otra de las bases importantes en materia de la Organización Mundial de la Salud es la entrevista que se practiquen. Son entrevistas periódicas que practican para emitir sus dictámenes los psiquiatras. Ahorita sí, ya hablando de que sí se declara una persona mentalmente disfuncional, entonces sí ya se le va a dar prioridad al valor de la prueba pericial psiquiátrica. Muy bien. Entonces la entrevista es preponderante además de la historia clínica. Excelente. Otra pregunta es de la señora Lucía Montes Madrigal. Solicita ayuda en favor de su hijo, toda vez que se le imputa el delito contra la salud, pero manifiesta que su hijo está mal de la cabeza, así no lo dice, por lo que desconocía que su actuar era malo, ya que se dejó engañar por unos vecinos, por lo que desea que se le informe qué pruebas puede ofrecer para demostrar la enfermedad mental de su hijo, lo que veníamos hablando, ¿no? Sí, la señora tiene que estar en coordinación con el defensor de su hijo, porque es importantísimo que durante el proceso, desde los primeros momentos procesales, ¿verdad?, se solicite al juez que se le practiquen las pruebas encaminadas a que se determine a esta persona inimputable, ¿verdad? Si la persona no ha sido examinada todavía, pues yo considero que es un muy buen momento, ¿verdad? Para obviamente comprobar pues la disfuncionalidad en su mente, en su cerebro, y además para también determinar si hubo algún daño y la participación, ya sea como autor material o nada más porque intervino en el delito. Muy bien. Otra pregunta más es de Martín Olmo Santos, de la Ciudad de México. Quiere saber si un enfermo mental puede ir a prisión. No, un enfermo mental, una vez declarado como tal, no puede ir a prisión. Precisamente el Estado para eso crea este tipo de procedimiento especial, ¿verdad?, para que esta persona no pague con una pena de prisión. O sea, aquí sí no es que se le exima, no es que se le absuelva, sino que se está considerando su estado mental, ¿verdad? Su mismo estado mental no le va a permitir que pague una pena de prisión como una persona normal. El estado mental es el que va a determinar que se sujeta a un tratamiento médico psiquiátrico. Entonces,
por ley, ninguna persona con disfuncionalidades mentales ya declaradas durante un proceso penal puede pagar con pena de prisión. Sí, lo que decíamos, tampoco es que cometa el delito y se vaya a su casa, ¿no? Sino si requiere de alguna atención. Así es, Oscar. Muy bien, una pregunta más es de Gabriela Segura Martínez. Ella es estudiante de Derecho, desea saber qué pasa con el proceso que se les instruye a las personas que son declaradas inimputables. Bueno, el proceso no cambió mucho en cuanto al que estaba previsto en el Código Federal de Procedimientos Penales y el ahora Código Nacional. Hablábamos hace rato de que ahora el Código Nacional, en pos de esa facultad amplia de control de convencionalidad que tienen los jueces y de la interpretación conforme de la que pueden ellos ejercer en cualquier procedimiento, pues tienen ya las facultades para hacer o determinar ajustes razonables durante las etapas procesales, aspecto que no se contemplaba en el procedimiento anterior. En el procedimiento anterior se decretaban y se podía abrir un procedimiento especial antes de la apertura del procedimiento ordinario y ahí determinar si era susceptible el sujeto de determinarse desde ese momento su inimputabilidad y se podía suspender el procedimiento ordinario con motivo de la declaratoria de inimputabilidad. Ahora no, ahora el juez tiene que hacer ajustes razonables para que, sin perjuicio de que se le vulneren sus derechos, ¿verdad? En un momento dado, y también en respeto a su garantía de acceso a la justicia, ¿verdad? Se lleve a cabo el procedimiento ordinario siempre y cuando con las medidas que él determine posibles, porque hay que recordar que el juez tiene toda la facultad en un momento dado para versar sobre la responsabilidad de una persona. Muy bien, pues muy interesante conocer todo esto. María de Jesús Galindo Ramírez, Defensora Pública Federal, le agradezco mucho que haya estado con nosotros para hablar sobre este tema muy interesante. Muchas gracias. Al contrario, Oscar, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Oscar Valleza y te invito a permanecer como siempre en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.